Ahora viene a nosotros Cristóbal Cobo. Cristóbal viene de la Ciudad de México, él es chileno, lleva mucho tiempo aquí con nosotros, es profesor e investigador. Cristóbal en la Universidad de Barcelona obtuvo el doctorado con honores cum laude, no sé cómo se pronuncie, y también últimamente estuvo en un proyecto muy interesante, ha sido evaluador de políticas públicas para el gobierno mexicano en nuevas tecnologías y educación. Es profesor Flaxo. Bienvenido, Cristóbal. Okay, aquí está. ¿Cuál es la slide para avanzar? El de... Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? Yo quisiera decir que por distintas circunstancias nos tocó vivir en una época que presta una atención especial al uso intensivo del conocimiento. En distintas áreas y disciplinas de la época actual, el conocimiento, la innovación, el I+D, la investigación juegan un papel central. Ahora, esto no es nuevo. Peter Drucker hace más de 50 años ya hablaba de estos trabajadores del conocimiento. Lo que sí es un fenómeno sintomático de nuestra época es que además de todo este proceso donde el conocimiento es tan importante, identificamos una suerte como de distanciamiento entre ese perfil profesional que demanda el mundo del trabajo y ese perfil que se está formando en los distintos sistemas de educación, ya sea escuela o universidad. Y por eso me pareció interesante que pudiéramos hablar un poco del aprendizaje. Hay distintos tipos de aprendizaje. Está el aprendizaje cara a cara, analógico, donde yo hablo y ustedes se callan, que es el que más se utiliza aquí en las instituciones educativas, ¿sí? Hay aprendizaje a distancia, aprendizaje en línea, y el que yo me quisiera referir hoy día es el aprendizaje invisible, ¿sí? Desde una mirada crítica, el aprendizaje, los sistemas de educación formal actuales priorizan por sobre todo la estandarización, la uniformidad y, en la medida posible, la parametrización. Es decir, mientras más ordenaditos, mejor. Ahora, yo quiero dar algunos ejemplos interesantes. Este chico, Lim, es un chico que vive en Malasia, tiene 10 años. Cuando tenía 9 años, desarrolló un software que se puede descargar para iPhone que se llama Doodle. Ustedes lo pueden bajar de la red. Hoy tiene cerca de 1 millón de descargas. Este pequeño sabe utilizar Java, JavaScript, ActionScript, comprende Applesoft Basic y en sus tiempos libres aprende Pascal y C. Quienes sepan un poco de ingeniería sabrán que esto no es cualquier cosa, especialmente si este muchacho tiene 9 años. Ahora, es interesante preguntarse en qué medida los sistemas de educación formal fomentan estos talentos, estos diamantes en brutos, este pequeño Mozart, cómo los sistemas formales estimulan la educación. Ahora, como esa pregunta genera respuestas un poco incómodas, yo le pedí a Bernard Shaw que nos mandara un SMS, Premio Nobel de Literatura de 1925, que dice: desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. Yo no sé si eso aplica, pero me parece interesante. Ahora, Jeremy Rifkin, autor de El sueño europeo, La era del acceso y otros libros, plantea que los sistemas de educación se parecen mucho a microsistemas industriales. Es decir, todos organizados, bajo módulos, de manera muy parcelada y muy organizada. De manera muy lejana como funciona el conocimiento en la vida real, pero es muy fácil de aplicar. El problema tenemos entonces que se genera, como plantea la literatura británica, este universo paralelo entre el mundo real, el mundo profesional y el mundo de la educación. Y quiero darles un ejemplo. En el año 1899, es decir, hace 111 años, Jean-Marc Coté le pidieron que dibujara cómo se imaginaban las escuelas en el siglo XX. ¿Imaginó eso que está arriba? ¿Sí? El profesor en una esquina entregando contenidos, se molían los libros y entraban por unos cables. Desafortunadamente esto ha cambiado bastante poco a la fecha. Ahora, afortunadamente tenemos algunos superhéroes y muestro esta imagen en honor a José Saramago, que recientemente falleció. Tenemos algunas personas que afortunadamente han sido muy exitosas sin pasar por la universidad. Tenemos por ahí a Walt Disney, Pablo Neruda y otros que ustedes reconocerán, Henry Ford, y los demás me parece que son muy conocidos. Ahora, ¿por qué planteo esto? Porque creo que tiene mucho sentido la frase de Albert Einstein, que plantea: es un milagro que la curiosidad sobreviva a los sistemas formales de educación. Porque yo creo que hay una tensión que no hemos sido capaces de resolver. Por eso quiero plantear 4 preguntas para articular un poco este análisis. Uno es:
¿Cómo formamos a estos jóvenes que nacieron con Internet en la mano? A estos jóvenes que en el año 2020 van a ser profesionales. La segunda pregunta es, ¿cómo preparar para la complejidad global? Y yo agregaría la incertidumbre. Vivimos una época de tal interdependencia que parece más un plato de espagueti que cualquier otra cosa. En tercer lugar, ¿cómo aprender a aprender y cómo aprender a desaprender? Que suena un trabalengua, pero es bastante difícil porque tiene que ver con el aprendizaje para toda la vida y tiene que ver con una cosa que es muy complicada, que es deshacerse de los viejos paradigmas que venimos arrastrando y que muchas veces limitan nuestra capacidad de volver a aprender. Y por último, ¿cómo estimular la creatividad? La creatividad, yo no sé hasta qué medida estamos utilizando esos diamantes en bruto que tenemos en los sistemas formales de educación. Ahora, bajo esa idea, John Moravec, que presentó en la mañana, y yo trabajamos en esta idea del aprendizaje invisible. No es necesario sumergirse en un vaso de cerveza para el aprendizaje invisible, pero el aprendizaje invisible funciona bastante parecido a la manera en que nosotros aprendimos a utilizar las redes sociales. Nadie tomó un curso para utilizar redes sociales, ¿no? Pero esas habilidades que desarrollamos hoy día nos pueden servir para el mundo profesional, para el mundo de las relaciones entre pares, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el aprendizaje invisible está basado en principios que ya existen. El edupunk, la educación expandida, el aprendizaje accidental, el aprendizaje ubicuo. Vamos a ver un poco de esto. Principito dijo esta frase tan bonita y tan cursi de lo esencial es invisible a los ojos. Muy bien. Yo me atrevería a decir otra frase. Lo esencial hoy es invisible a la educación formal. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece a mí, y lo siento que lo digan en una institución educativa, pero la educación en general formal no ha estado a las alturas de los desafíos que plantea la sociedad del conocimiento. Y voy a plantear ahora 5 ejemplos, 5 ejes o axiomas que nos ayudan un poco a entender esta aproximación del aprendizaje invisible. Primero, las tecnologías de información y comunicación se hacen invisibles. Don Tapscott plantea que su hijo le dice, papá, yo no entiendo por qué los adultos están tan emocionados con esta revolución con esta revolución tecnológica, si al final son tecnologías que siempre estuvieron. ¿Qué tanto te emocionarías tú con un refrigerador? Y Adams, otro autor, plantea que todo aquello que se crea, todo aquello que existe cuando tú naces, es parte del entorno natural. Aquello que se crea, aquellas tecnologías que se crean entre los 15 y los 35 años de edad, es emocionante, es fascinante, ¿no? Es algo a lo cual tú te podrías dedicar cuando eres profesionista o profesional. Ahora, todo aquello que se genera después de los 35 años, no, eso va contra el orden natural de las cosas, porque ya está lejos de mí, ¿no? Entonces, es este paso del molcajete a la licuadora que en algunas generaciones no es evidente, porque nacieron con los dos. Primer axioma del aprendizaje invisible. Segundo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hace muy poco lanzó esta investigación, los resultados de esta investigación basado en la prueba PISA. La prueba PISA, les recuerdo, se aplica a 250.000 jóvenes en el mundo en 30 países. Y nos dice cosas bastante interesantes que tienen que ver con esto. Las competencias adquiridas en entornos informales son invisibles. Vamos a ver. Este estudio habla de una segunda brecha digital, que ya no es la brecha del acceso tecnológico, sino que es la brecha de la calidad de uso y el contexto de uso. Y miren qué interesante, esto va bastante contra la natura con lo que vemos en algunas políticas públicas. Hay más beneficio del uso de la computadora en el hogar que en la escuela. El uso de la computadora en la escuela ha generado bajos impactos. La cantidad de uso de la computadora no ha generado impactos positivos en las pruebas PISA. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que podemos decantar? Que las generaciones más recientes desarrollan sus competencias digitales esenciales para vivir en el siglo XXI en entornos informales, a través de la observación, el boca a boca, el ensayo-error, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso quisiera yo que las escuelas se parecieran más a cómo es la oficina de Google en Zurich, un espacio caótico donde todo el mundo está trabajando y nadie está siguiendo las instrucciones de un tipo que habla adelante como yo en este caso. Tercer eje del aprendizaje invisible. Las competencias no evidentes resultan invisibles en los entornos formales. Ya di el caso del IM, pero en general, ese es el software que él desarrolló, pero en general nos toca que los sistemas de evaluación que tenemos en los entornos formales no estimulan la posibilidad de aprender. Todo lo contrario, estimulan el repetir y aplicar aquellos contenidos que entregó el profesor. Y por lo tanto, si hay algo que hacen los sistemas formales de evaluación es penalizan y castigan con pena de muerte el error. Y el error es la madre de poder desarrollar nuevos aprendizajes. Vamos a ver aquí brevemente unos videos. Cuarto eje,
las competencias digitales resultan invisibles. Competencias digitales tan importantes en el marco de la sociedad del siglo XXI. Están presentes en la Agenda Lisboa, por ejemplo, dentro de las 8 competencias fundamentales. Ahora, lo interesante, y estoy poniendo ejemplos aquí de espacios más flexibles de utilizar la tecnología, por 2 cosas. Uno, porque tan importante como aprender es la posibilidad de aplicar lo que aprendimos. Por lo tanto, invisibilizar las tecnologías y darle potencia al conocimiento creado. Y 2, el aprendizaje ocurre cuando estamos haciendo otra cosa. Por lo tanto, hay que cambiar el switch de la manera en que utilizamos las tecnologías. Vamos a continuar. El quinto eje y último del aprendizaje invisible es que hay ciertas prácticas, entre muchas comillas y signos de interrogación, educativas, que debiésemos invisibilizar. La que más me viene a la memoria es el uso intensivo de la memoria de los sistemas formales. Voy a aprovechar que estamos haciendo streaming. Para los profesores que están escuchando esto, profesores, las personas tenemos mala memoria. Los discos duros tienen mucho mejor memoria que nosotros. ¿Por qué hacer esa competencia de aprender datos geográficos y aprender fechas históricas y aprender tablas periódicas? Si es mala idea eso. Eso era aplicable en ciertos contextos. Y en esa línea, quiero citar un ejemplo que me parece sustantivo. El ejemplo de Dinamarca, que hace un año viene trabajando en un proyecto para que a partir del 2011 todos los exámenes que se tomen en las escuelas de Dinamarca sean con Internet prendido, funcionando. Horror para algunos docentes. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento que dice el Ministerio de Educación de Dinamarca? Si el mundo funciona con Internet, ¿por qué la escuela debe ser offline? ¿Por qué los exámenes tienen que tomarse de manera analógica? Claro, podríamos decir, lo que pasa es que pueden copiar. Bueno, ese es un problema que tiene que resolver la escuela, enseñar a contextualizar, a citar, a vincular trozos de conocimiento, etcétera, 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 ¿no? Pero esa es una tensión que debe enfrentar la escuela y no apagar todas las computadoras porque hay posibilidades de error, ¿no? Si el mundo profesional funciona con Internet, ¿por qué la escuela no? Y como esto es muy breve, yo voy a terminar con estos planteamientos, yo diría que son de alguna medida dialécticos. Vamos a hablar de algunos ejes con respecto a esto. La tesis actual es que las tecnologías son el ticket para la sociedad del conocimiento, son el ticket de la modernidad. Por lo tanto, nadie se resiste a regalar laptops. Si hay algo que le gusta a los políticos latinoamericanos y a otros también, es tomarse una foto regalando una laptop. No hay una imagen que les parezca más irresistible, ¿no? De izquierda o de derecha siempre tienen que estar en este proceso. Ahora, este no es un tema nuevo. Ese señor Edison decía en el año 1921, es decir, hace casi un siglo atrás, ¿sí?, que el cine iba a cambiar la educación. Luego dijimos que la radio iba a cambiar la educación. Y luego la tele iba a cambiar, en fin, la computadora, el CD-ROOM, en fin. Siempre estamos esperando que venga un tótem del cielo y que arregle los problemas de educación que tenemos. Seymour Papert, uno de los gurús del MIT en temas de educación y tecnología, dijo hace 30 años, en 30 años las tecnologías harán que la educación, que las escuelas sean redundantes, transformará la educación. ¿Se acuerdan de la imagen que les mostré de Jean Coté? Yo creo que no han cambiado como quisiéramos. Ahora, ¿cuál es la antítesis? Y esto es importante. ¿Cuál es la antítesis? Las tecnologías evolucionan a una velocidad explosiva, exponencial, de manera continua. Día a día es casi imposible seguir la velocidad con que aparecen estos dispositivos. La educación, yo ni siquiera me atrevería a decir que evoluciona de una manera lineal. Ahora, yo tampoco creo que la educación tiene que evolucionar al ritmo de la tecnología. No se trata de eso, pero sí hay que construir puentes entre estos dos y creemos que el aprendizaje invisible puede ser una posibilidad de avanzar en esas áreas ocultas donde todavía hay muchísimo, muchísimo que hacer. Y para terminar, síntesis. Me encantaría tener una respuesta. Desafortunadamente tengo una pregunta. Y mi pregunta es, esta de hoy, la que ustedes recibieron, la que reciben sus hijos, ¿es la mejor educación que la humanidad le puede dar a estas generaciones del siglo XXI? Yo no voy a responder la pregunta. Mi única propuesta es que hagamos un pacto por la educación de mañana. Un pacto en el que participen educadores y educandos, pero también funcionarios públicos, policymakers, empleadores y empresarios. Una educación que piense en mañana como la principal herencia, aunque nosotros no estemos ahí para disfrutarla. Muchas gracias.